Preguntas que le surge a los pacientes con estas dos enfermedades es ¿por qué son más vulnerables de tener un COVID grave? Esta pregunta es muy importante, Abraham, en función de que sabemos que el 90 y tantos % de los casos, la gran mayoría de los casos de COVID son en su forma leve o moderada, que pues puede incluir tos, fiebre, malestar general, algo parecido a una gripe severa o muy parecidos a los síntomas del dengue, por ejemplo, pero que normalmente se tratan y se atienden a nivel de la casa, del domicilio de los pacientes y que tienen en su gran mayoría un desenlace favorable. Sin embargo, hay poco menos del 10% de los casos en donde se presenta el COVID en su forma severa o grave. Hay un grupo de pacientes que tienen más probabilidades de tener esta forma severa o grave, que son particularmente personas que tienen sobrepeso u obesidad o que bien tienen también diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares, problemas que tienen padecimientos crónicos de los pulmones y también personas que tienen problemas a nivel de la función de los riñones, por ejemplo. Dentro de ese espectro, en particular, llama mucho la atención que los diabéticos y los obesos tienden a tener más propensión a la forma grave o severa. Y esto es debido a que la misma obesidad es un estado en donde el exceso de células grasas hipertróficas, es decir, de adipocitos, las células que acumulan la grasa, crecen demasiado y al crecer demasiado disfuncionan. Y esto quiere decir que producen una serie de sustancias que de manera general les llamamos citoquinas. Estas citoquinas, que son sustancias como las interleucinas, algunas sustancias como el factor de necrosis tumoral, en fin, no las voy a mencionar porque es algo un poquito técnico para el auditorio, pero estas sustancias pueden favorecer daño en los órganos. Es decir, es una inflamación que no sentimos, que se llama inflamación crónica de bajo grado, o metainflamación, que se produce en la obesidad y en la diabetes, que no se siente, pero que va produciendo daño en el endotelio, es decir, en el recubrimiento de los vasos sanguíneos, en órganos como el corazón, en sistemas como el sistema cardiovascular, en los riñones y en general en todo el organismo. Y esto hace que cuando una infección viral agresiva como la del COVID aparece en nuestro cuerpo, ya está como abonada el territorio para que pueda producirse lo que se llama la tormenta de citocinas. El virus se apropia de cadenas de eventos bioquímicos, metabólicos, de la manera como cada célula de nuestro organismo aprovecha la energía, secuestra esas vías metabólicas para poder reproducirse y utilizar nuestra energía para reproducirse. Y esto es particularmente más grave en personas con obesidad y con diabetes, en donde ese secuestro va a favorecer que se desvíe la energía de las células para proveer de sustratos que al virus le sirven para replicarse y en lugar de combatir al virus, la energía de las células se inclina para producir una mayor cantidad de fenómenos inflamatorios que normalmente nos defienden, pero que en este caso nos hacen daño. A eso se le denomina la tormenta de citoquinas. En personas que tienen hiperglucemia o que tienen exceso de tejido adiposo, esto es más grave. Aparte, en los pacientes obesos tenemos fenómenos restrictivos respiratorios. Seguramente han oído hablar de que algunas personas con obesidad tienen lo que se llama apnea obstructiva del sueño. En ellos, el asma y las restricciones respiratorias son más graves por cuestiones mecánicas, dificultad para mover la caja torácica, por la misma presión que ejerce la grasa abdominal y la incapacidad del tórax para expandirse. Entonces es un conjunto de factores mecánicos y metabólicos que hacen que puedan tener más riesgo de complicaciones del tipo también cardiovascular, que es más frecuente en los diabéticos. Entonces todo este conjunto de cosas hace que el virus pueda ser más agresivo, pueda replicarse con más virulencia, que se puedan producir más de estas sustancias proinflamatorias que produce nuestro propio cuerpo, pero que el virus desvía para que se genere una mayor cantidad de ellas
y todo esto hace que, sobre todo en la segunda semana de la enfermedad, puedan presentarse fenómenos graves con insuficiencia respiratoria y con falla orgánica del corazón o de los riñones, o incluso fenómenos protrombóticos, mayor propensión a la coagulabilidad de la sangre, que puede terminar en desenlaces que a veces llevan incluso a la muerte. Doctor Laviada, una respuesta muy amplia y muy completa del por qué los pacientes con obesidad y diabetes tienen mayor riesgo de presentar formas graves del COVID. A mí me gustaría resaltar algunos aspectos que usted ha mencionado, como son la inflamación crónica, el daño endotelial, el efecto que tiene la hiperglucemia sobre la respuesta inmune, los depósitos de grasa celulares, los depósitos de grasa no solamente abdominales, sino a nivel visceral, que pueden generar un trastorno en los mecanismos ventilatorios y con esto favorecer a mayor daño pulmonar. Pero también me gustaría adicionar otro aspecto que es muy importante y que es bien conocido, que los pacientes con esta enfermedad tienen una respuesta inmune deficiente y que puede permitir una mayor proliferación del virus y en consecuencia mayor gravedad de la enfermedad.